Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Los queridos. Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes ya. Bien, mañana ya nos reencontramos ya en clase, ¿ah? ¿Ah? Por si acaso. No, no, ay, se me olvida. Me olvida que primero tenemos que estar nosotros los profes y después ustedes en agosto ya. ¿Ah? Pero de todas formas, estamos un poco ansiosos con eso, con eso. ¿Ya? Antes de comenzar, recuerden que el día miércoles, mañana, vamos a entregar las notitas, ¿ya? La previa de las notas para entregarlas en el informe. ¿Ya? Aún estoy revisando algunas cosas últimas y la gente que debe cosas todavía está la restitución aún en el Classroom por si acaso. ¿No? Yo ya no los voy a ir estar pescando ahí, ya yo no los puedo perseguir más, yo ya me cansé. Así que a las personas que deben, los trabajos están ahí presentes en el Classroom. ¿Ya? Veamos acá qué nos dice el chat. Veamos acá. Hola, Sofía. Hola, 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 hola. ¿Ya? No sé por qué siempre mandan mensajes directos, igual les digo, cuando me saludan siempre les digo el nombre. Todos saben que me están saludando. ¿Ya? Bien, chiquillos, recordemos lo que estamos viendo ayer. ¿Ya? Desde ayer nosotros estábamos viendo algunos criterios para, para determinar cómo se construye la información, ¿no? Uno de los principios era que la información misma se construye dentro de sí, ¿ya? Dentro de sí en la misma reflexión de cada uno de nosotros. ¿Ya? Recordemos que estamos en clase de lectura y escritura especializada, que el informarse, que el describir, que el estar presente también en las noticias, ¿ya? Tener presente eso es súper importante. Sofía pregunta dónde se subirán los informes. Los informes se entregan en las reuniones, Sofía, directamente a los padres. ¿Ya? Yo les voy a mostrar las notas a ustedes previamente. ¿Ya? A mí me dijeron que a la vuelta de receso íbamos a entregar un informe de notas. Aún no me dan las fechas, pero lo principal, lo primero que quiero hacer yo es entregarles a ustedes lo que hemos hecho ya. Ya hacer una retroalimentación de eso lo vamos a hacer mañana. ¿Ya? La idea es que ustedes lo tengan previamente y después entregárselo, por supuesto, a sus padres o a las personas que están a cargo de ustedes y de su educación también. ¿Ya? Así que tranqui con eso, con eso. Por ahora vamos a avanzar entonces en la materia. ¿Ya? Espero que haya quedado eso claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Que primero se los voy a mostrar a ustedes y después voy a enviarlo a donde tenga que enviarlo. Yo creo que se lo voy a tener que enviar al profe Pablo primero, ya para que él lo revise y todo. Para que quedó claro, chiquillos, ¿sí? Les pregunto, ¿ustedes si habrá quedado claro? ¿Ya? Si no, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos acá. Ya, gracias Sofía, gracias Sofía. Vamos a salir de aquí y vamos a continuar entonces en nuestra aula virtual. Salir de acá, continuar en el aula virtual. Bien, manipulación de los medios y noticias falsas es lo que estamos viendo ahora. Recordemos que tenemos dos objetivos. ¿Ya? Uno de ellos es buscar y evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales. ¿Ya? Nuestras clases de esta semana, ¿bien? Nuestras clases de esta semana se van a enfocar entonces en el objetivo OA número 5, de buscar y evaluar información. Ahí estamos nosotros entonces trabajando de a poquito, en estos criterios que son amplios, ¿no? Unos criterios para poder informarse, para poder también poder hacer una crítica también de los medios que nos llegan. Ayer estábamos hablando sobre algunas noticias, algunos sobre las estrategias de manipulación y cosas que son muy importantes a la hora de poder plantear ¿ya? Ciertos análisis que yo necesito en este curso propiamente. ¿Ya? Veamos más abajo, dice indicadores organizan la información de manera escrita para dar cuenta de un proceso de investigación. ¿Ya?
¿Qué quiere decir este indicador? Que yo les voy a pedir unas 2 o 3 preguntas finales en esta semana, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda de las preguntas? Ayer yo se las escribí en la pizarra, acá mismo en la pizarra digital. ¿Alguno de ustedes se acordará de las preguntas que hicimos ayer? ¿Ya? Dice, organice la información de manera escrita. ¿Ya? Entonces les tengo que pedir un pequeño informe. ¿Ya? Van a ser unas 3 preguntitas nomás sobre estas clases que estamos teniendo ahora. Y eso. Bueno, espero que se acuerden. Mañana se las voy a recordar de todas formas. Vamos a ver acá. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una de ellas es la que dice Juliana acá, porque es importante tener criterios a la hora de la búsqueda de información. Eso es importante. ¿Ya? Y la otra, si no mal no me recuerdo, yo les preguntaba sobre alguna técnica de manipulación que ustedes observan en la prensa, ya sea en la televisión o en los medios escritos, ya sean impresos o digitales. ¿Ya? Esa es la otra pregunta. Bien, vamos más abajo. ¿Ya? Hay algunos criterios para describir las noticias falsas. Yo creo que es más bien consabido también por ustedes de que la manipulación mediática llega a tan punto que muchas de las noticias que nosotros consumimos regularmente puede que tengan un grado de manipulación incluso que lo puede llevar a cierta falsedad. ¿Ya? Hay algunos criterios acá que están sintetizados en esta infografía, pero de todas formas vamos a leer un importante aquí texto muy breve, algunos criterios para determinar una noticia falsa, ¿ya? Aquí están las técnicas de manipulación, vamos a ver también algunos tips para verificar fuentes y todo eso, ¿ya? Estos tips los elaboramos el año pasado con el curso de cuarto medio que está en este momento. Ya lo elaboramos con ellos, los voy a mostrar acá. Y para finalizar la clase vamos a ver un pequeño documental acá sobre noticias falsas, ¿ya? Que es muy interesante, que es del medio DW, que es un medio alemán para Latinoamérica, ¿ya? Muy interesante entonces lo que vamos a ver en esta clase, así que a poner mucha atención, ¿bien? Aquí de todas formas está el video sobre las técnicas de manipulación eh, que vimos ayer. Muy interesante, ojalá que les haya hecho sentido también, ¿ya? Sobre cómo nos tenemos que cuidar también sobre lo que estamos consumiendo, sobre lo que estamos leyendo también, ¿ya? Vamos más abajo. Dice, ¿esta noticia es falsa? Se pregunta aquí la infografía. Estudié la fuente, investigué más allá del sitio web, objetivo información de contacto. ¿Ya? Este es un criterio. Lo vamos a ver también en el video, ahí también lo están realizando. Lea más allá, dice. Un titular impactante puede querer captar su atención. ¿Cuál es la historia completa? ¿Ya? También no solamente quedarse con un fragmento, sino que leer toda la historia. ¿Quién es el autor? Dice, haga una búsqueda rápida sobre el autor, ¿es fiable o es real? ¿Ya? En cuarto medio, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con columnas de opinión. ¿Ya? En la columna de opinión, a diferencia de la editorial, en la columna nosotros sabemos quién es el autor o la autora. ¿Ya? Podemos saber, por ejemplo, sus líneas investigativas o su posición política. ¿Ya? Eso es muy importante entonces a la hora de hacer un análisis de medios. Vamos a ver acá. Fuentes adicionales. Haga clic en los enlaces y compruebe que haya datos que avalen la información. ¿Ya? Esta es netamente enfocada a la información que yo voy a leer en los medios digitales. ¿Ya? En esos medios digitales yo voy a hacer una búsqueda mucho más allá porque los links y los hipervínculos están ahí presentes para yo seguir informando. Bien, compruebe la fecha, dice, publican viejas noticias no significativas que sean relevantes para hechos actuales. ¿Ya? Aquí hay ¿cómo se llama? Una estrategia también de manipulación, ¿ya? Sobre noticias que quizás fueron más antiguas, que están siendo otra vez puestas a la palestra y que quizás tienen algún sentido más bien malévolo de tergiversar un poco la información, ¿no? Dice, ¿es una broma? Si es muy extravagante, puede ser una sátira. Investigue el sitio web y el autor. Considere su sesgo. Tenga en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión. Y esto es muy importante, considerar su sesgo. ¿Ya?
todos nosotros ya tenemos ciertos presupuestos para leer una noticia, ¿ya? Preconcepciones, incluso pueden ser prejuicios también, también. Conocerse a sí mismo en ese sentido, conocer cuáles son mis principios para poder leer una noticia, son bases para considerar el sesgo ideológico que yo puedo tener, ¿ya? Eso es importante a la hora de poder informarse. Pregúntale a un experto, consulte a un bibliotecario o un sitio web de verificación. Ya ahí también tenemos otro criterio para poder comprobar ciertas noticias falsas. ¿Ya? En las próximas clases yo le voy a mostrar un motor de búsqueda y algunas ONG, organizaciones no gubernamentales, que trabajan limpiando la web de noticias falsas. A mí me parece bien interesante su trabajo, ¿ya? Y que tienen que ver también con mucho con la forma en cómo nosotros nos estamos informando, ¿ya? Eh, a mí me gustaría preguntarles algo a ustedes, que es súper importante a la hora de hacer esta clase, ¿ya? Esta clase presupone, ya tiene como presupuesto, como sesgo, podríamos decir, ustedes están informándose sobre lo que pasa en el mundo, en la sociedad, ¿ya? Pero yo he estado también leyendo algunos estudios sobre que los jóvenes más bien viven como apartados de la sociedad, ¿ya? Como que hacen su nicho, como que se encierran en eso nomás, ¿ya? Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes si todo lo que yo estoy hablando les es ajeno o si ustedes buscan información más allá de lo que vemos en clase. ¿Ya? Se lo voy a escribir acá de todas formas. ¿Ya? Pregunta, Pero, profe, en qué sentido? ¿en qué O sea, por sentido? ejemplo, si, no sé, usted nos hablase sobre algún hecho histórico, si nosotros buscamos información o respecto a, por ejemplo, si nosotros entendemos el tema de que en las noticias, por ejemplo, existe censura o manipulación. Todo eso, todo eso. ¿Ya? Espérate, pongámoslo en concreto. Siempre cuando uno habla es mejor poner la pregunta en concreto. Vamos a hacer como unas 3 preguntas para aclarar todo el punto, ¿ya? Vamos a poner acá, buscan información más allá o solo, vamos a poner acá, o solo, me perturba cuando queda medio chuco, así que lo voy a poner más abajo. Buscan información más allá o solo se quedan con la información de nicho. Nicho. ¿Ya? Vamos a poner eso entre comillas, de nicho. Nicho. ¿Ya? Voy a poner un paréntesis para explicar qué es lo que es el nicho. ¿Ya? Un nicho es, por ejemplo, buscan información o de nicho, solo consumo de redes sociales o de, comillas, cosas para jóvenes, ¿ya? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Y la segunda, vamos a pedirle cierta opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto de las noticias falsas? Falsas. Vamos a poner aquí, creen que están presentes en los medios informativos tradicionales. ¿Ya? Y otra más. Bueno, creen que saben buscar información fiable en Internet. ¿Ya? Bien, tenemos entonces 3 preguntas. ¿Ya? A mí me gustaría que alguno de ustedes se hiciera cargo de alguna. Por ejemplo, supongamos que María Jesús quiere responder y quiere responder, por ejemplo, la 2. ¿Ya?
trabajemos con la 2. Ya que Maxi, por ejemplo, trabaje con la 3, que también trabaje con la 1, así. Así me gustaría que pudiéramos interactuar ahora. Bien, les voy a dar unos segunditos, voy a pausar un poquito la grabación para que la piensen, ya unos 30 segundos, ¿ya? Desde ahora, ya, pausamos un ratito. Ahora sí. ¿Cómo están esas opiniones? A ver, vamos a ver. ¿Quién se atreve? Vamos chicos. ¿Quién se atreve a responder alguna de las preguntas que están acá? Yo. Ya, vamos a ver. Ya, vamos Damián, a ver. ¿Cuál va a elegir? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, la 2 o la 3. Cualquiera. Ya. Trabaje con la 1 entonces. No, mejor la tercera. No, la 1. Ya, pues, si me dijo cualquiera, yo elijo entonces. Arbitrario en eso. Ah, Dale nomás. que, eh, que todo lo que vemos, la mayor parte de lo que vemos en la tele suelen ser noticias falsas Ujú. Ya, ¿por o qué? manipuladas. Manipular más que todo. Claro. Es que ahí hay que hacer una diferencia, ¿ya? Entre la manipulación y la noticia falsa. ¿Ya? La noticia falsa, por ejemplo, ya quiere que nosotros creamos cosas que no son reales. En cambio, por ejemplo, la manipulación, ¿ya? Tiene que ver con un aspecto que es real de la sociedad, ¿ya? Pero que tiene un sesgo político detrás. Y ahí nosotros podemos atribuírselas, por ejemplo, a las líneas editoriales, ya sea de los diarios o de la televisión. Esa es como la diferencia, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos sacando información a través de las preguntas. ¿Mm? Veamos, voy a leer un poquito el chat. ¿Ya? Por ejemplo, Juliana dice, opino que las noticias falsas son un distractor de la sociedad y que no dejan ver lo real de las cosas. ¿Sí? ¿Ya? Otro criterio de la noticia falsa, y que muy bien ahí lo postula Juliana, ¿ya? Es que la noticia falsa siempre va a estar dirigida a un grupo de opinión, ¿ya? Que la va a respaldar, ¿ya? Así como, por ejemplo, ese meme que vimos ayer, que aparecía un papá y una hija, y el papá le decía, ¿cómo esto va a ser falso si es que dice lo mismo que yo pienso? ¿Ya? Cuando los prejuicios están presentes, ¿ya? En la noticia falsa, ¿ya? Ahí hay un movimiento de sospecha que es bien interesante que podemos hacer, ¿ya? El Maxi dice, con respecto a la 3 dice, creen que saben buscar información fiable en Internet. Dice, hay casos donde se presentan noticias falsas, como por ejemplo el estallido social, o inventan saqueos o exageran. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay muchas cosas, por ejemplo, que pasan ahí, con respecto al estallido, con respecto a los movimientos sociales, con respecto a las causas también medioambientales, ¿ya? Donde se inventan muchas noticias, ¿ya? Se inventan noticias y se manipulan información, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta, ¿ya? Y acá esto siempre se lo tienen que estar enseñando, que cada noticia, cada medio informativo, ya tiene a su haber ciertos grupos económicos que van a apoyar, que van a legitimar o delegitimar, por ejemplo, algunas propuestas políticas. ¿Ya? Eso está presente en la sociedad. ¿Ya? Una sociedad compleja no es de buenos ni malos, sino que hay intereses siempre detrás. ¿Ya? Cualquier actividad, por ejemplo, que sea financiada, ¿ya? Va a tener ciertos intereses que ustedes tienen que poder saber, de poder entender también, ¿ya? Y poder sospecharlas a su vez, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, bueno, vamos a poner un ejemplo un poquito rudimentario, pero que nos puede servir. No sé si ustedes se acuerdan eh, de las obras de teatro que promovían el MOL. No sé si se acuerdan de eso ustedes, ¿ya? ¿Se acuerdan de esas noticias o no? Esas noticias de las obras de teatro que promovía el MOL, así como Peter Pan, Blancanieves, qué sé yo. ¿Ya? Sí, sí, ahí Consuelo se acordó. Muy bien, muy bien. Espero que los otros también se acuerden. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todo el aparataje ya económico de un MOL
para proponer una propuesta teatral bien naif, bien inofensiva, ¿ya? Para todo el público, lleno de colores, lleno de fantasía y todo lo demás. ¿Ya? Pero hay que hacerse la pregunta, no estoy diciendo esto para descalificar a los actores o a todas las propuestas en escena, ¿ya? Sino que hay que hacerse la pregunta por qué otro tipo de teatro no es tan difundido, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué el teatro, por ejemplo, nacional no es tan difundido y preferimos interpretar obras extranjeras, ¿no? Ahí hay otra pregunta, ¿no? Y eso también conlleva a cierta sospecha, y yo quiero que ustedes vean con sospecha, ya sea, por ejemplo, acá, lo que buscan por internet, ya las noticias que estamos consumiendo, los medios informativos tradicionales, y si es que sabemos o no buscar información en internet. Eso es clave, y sobre todo en el tiempo que les toca vivir a ustedes, ¿ya? En el tiempo que me tocó vivir a mí, ya el problema era si es que teníamos acceso o no a la información. La diferencia con ustedes es que ustedes tienen acceso a mucha información, pero hay que mirarla siempre con sospecha, siempre con sospecha. ¿Ya? Voy a explicar un poquito algo que no salió en el diálogo, que era esto del nicho, ¿ya? Y esto a mí me preocupa mucho, 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 porque es una característica de cómo ustedes se informan, de cómo los jóvenes se informan, ¿ya? Es información como muy especializada sobre, por ejemplo, juegos, sobre, por ejemplo, personajes, ¿ya? Eh, que los hace simplemente consumirlos y hacer como un conocimiento muy especializado en eso, ¿ya? Yo no sé si ustedes han vivenciado eso, por ejemplo, compañeros que saben mucho, por ejemplo, de, no sé, del último juego de moda, de la última consola, ¿ya? De la última serie, del último anime, ¿ya? Que se informan mucho, mucho, mucho de eso, mucho, 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 y llegan a ser súper especializados en eso. No sé si tienen ustedes esa experiencia de haber conocido a alguien o si ustedes mismos ya cultivan ese tipo de hábitos, ¿no? De informarse como mucho, mucho en algo, pues, anime, serie de televisión, ¿ya? No sé si ahí estamos pensando lo mismo, chiquillo, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo he conocido, dice Daniela. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es una característica de los jóvenes de hoy, que se especializan mucho en algo, ¿ya? Por ejemplo, ya, alguien que ve anime, se especializa mucho en anime, ¿ya? Y llega a ser como, incluso llega a apartar a otras personas por especializarse en eso, ¿ya? Como una especie como de conocimiento obsesivo por ciertas cosas, ¿ya? Eso yo lo he estado viendo en algunos textos, ¿ya? Quizá próximamente les voy a traer alguno de ellos, ¿ya? Pero me preocupa harto porque a veces eso también plantea ciertas fronteras, ciertas diferencias, ¿ya? Con las otras personas, ¿ya? La información no tiene que ser así solamente como sesgada, ¿no? ¿Ya? Y tampoco créanse que se van a especializar tanto en algo que van a ser expertos en eso, ¿no? La información actúa tan rápido, que es muy difícil hacerse especialista en algo. Más bien, yo los invito a ser más bien plurales en, en cómo se informan. ¿Ya? En conocer, por ejemplo, de dónde vienen las noticias, quién las emite. ¿Ya? Una cosa importante también es hacerse el hábito de leer varias columnas de opinión siempre, siempre. De estar al tanto, de seguir en las redes sociales, por ejemplo, algunos noticiarios, ¿ya? Y de opinar sobre eso con sus compañeros, por ejemplo, con sus amigos, sobre qué es lo que piensan ellos, eh, sobre cómo se informaron de algunas cosas, eso es importante, ¿ya? Que en la discusión de ustedes, ¿ya? Ustedes que son más jóvenes, estén presentes en las cosas que del acontecer nacional. Eso es súper importante. Y espero que sus conversaciones no carezcan de esto y que no se vuelvan así como especializadas en una sola cosa. O sea, por ejemplo, me gusta, no sé, un anime y me obsesiono con eso y aprendo y desconozco otras cosas, ¿ya? No digo que eso esté bien o mal, ¿ya? De hecho, es muy bien que ustedes se especialicen en aquello, ¿ya?
pero no como quedarse solamente con esa información, sino que comprender algunas cosas o incluso profundizar en otras, ¿ya? Lo que consumimos nosotros siempre tiene muchas cosas detrás que nosotros podemos profundizar aún más, y esa es la idea, que ustedes sean curiosos también y que tengan algunos criterios para comprender de que la información siempre es dinámica, siempre es problemática, y que esta puede estar manipulada o pueden ser noticias falsas. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Bajemos un poquito más la lectura. Vamos acá. Dice acá, con la llegada de Internet, en los últimos años se ha producido un fuerte cambio en el modo en que los ciudadanos acceden a la información acerca de la realidad y el conocimiento. Bueno, lo mismo que estamos hablando nosotros. Cobrando importancia la promoción del pensamiento crítico reflexivo en los usuarios de la web para poder distinguir la información verdadera de aquella que es falsa, ¿ya? En el mismo libro que nosotros leímos sobre el laboratorio lector también habían algunos elementos sobre cómo distinguir las noticias falsas, ¿ya? Así, múltiples expertos y organizaciones públicas y privadas han comenzado a analizar las consecuencias a través de foros de debate e investigaciones para conocer los alcances de este nuevo tipo, nuestro nuevo paradigma de acceso a la información. Dice, por ejemplo, los resultados arrojados recientemente por investigaciones del MIT, Massachusetts Institute of Technology, señalan que las noticias falsas están mejor noveladas que aquellas que no lo son, ganándoles en originalidad. De esta manera, las noticias falsas se propagan con mayor rapidez que las verdaderas porque resultan más atractivas que las que presentan hechos objetivos o contrastados. Últimamente nosotros vimos una noticia falsa, por ejemplo, sobre la persona de Elisa Loncón, ¿no? La presidenta de la Convención Constitucional, que decían, por ejemplo, que era una persona no calificada, o incluso una fotografía supuestamente una fotografía de ella con el dictador. No sé si ustedes vieron esa noticia, ¿ya? Que era totalmente falsa y que después ella misma lo desmintió, ¿ya? Pero fíjense cómo es de sensacionalista, cómo escabrosa, ¿ya? Y cómo tergiversa también la realidad a través de una fotografía. Eso es bien interesante lo que sucede. Dice, en España, por ejemplo, se han realizado otros estudios acerca del efecto de las llamadas fake news, revelando que un 86% de los españoles no distingue con facilidad entre una noticia inventada de aquella que es veraz. Fíjense en el porcentaje, bien alto. En la actualidad sigue aumentando el porcentaje de ciudadanos que se informa a través de diversos portales de Internet y muchos replican la información que no es verídica. Eso da cuenta del alcance y la gravedad de la cuestión abordada en este artículo. Una vez, yo me acuerdo que hablamos un poquito de Twitter o hablamos, por ejemplo, de estas réplicas de la información, ¿no? Que a veces son bien poco reflexionadas y que dan mucho, mucho la opinión de abusos, de opiniones de odio, por ejemplo, ¿ya? Y en ese contexto vivimos nosotros, ¿ya? De ese tipo de formas de captar la información, ¿no? Por eso es importante formar esos criterios, ¿ya? Contrastar la información, preguntarnos adentro de nosotros. Por eso yo les decía esto de construir el conocimiento, si es que la noticia es verídica o no, o si es que solamente responde a mis propios intereses, ¿ya? Eso también es algo a considerar. ¿Qué ocurre con este fenómeno en la escuela? Veamos qué pasa en la escuela. Dice, esta realidad no es ajena a lo que sucede en la escuela. Los alumnos y las alumnas suelen consultar web para buscar información, realizar trabajos para diferentes asignaturas o estudiar. Y esto sucede en momentos cada vez más tempranos de la escolarización. Si bien las fuentes de búsqueda de información se han diversificado, quitando el monopolio del texto escrito que antes circulaba casi con exclusividad en la escuela e instalando nuevas agencias informativas, las instituciones y los docentes siguen teniendo un rol clave en el mundo que plantea un desafío de nutrir a los estudiantes de herramientas para, en este caso, distinguir una fake news de otras, que son comunicaciones veraces. La tarea docente es nuevamente revalorizada en tanto solo ellos pueden, en su trabajo cotidiano, favorecer el pensamiento crítico y la reflexión en los niños y niñas, ¿ya? Muy importante eso.
¿ya? Por eso yo les decía esto de que las noticias siempre responden a quien las financia, ¿ya? Cuando hay un financiamiento muy, muy holgado, hay que sospechar siempre, ¿ya? ¿Esto a qué responde? ¿Por qué me lo están imponiendo? ¿Qué es lo que quieren que yo piense? ¿Ya? Y en ese sentido, el pensamiento crítico es fundamental. Entonces, el camino de las preguntas. Para potenciar el trabajo de los estudiantes sobre el objetivo de hacer un uso inteligente de Internet y discriminar con asertividad la información verdadera de la falsa, proponemos el camino de las preguntas, una serie de interrogantes que ayudan a valorar aquello que encontramos y leemos en Internet. Estas preguntas son: ¿leímos toda la noticia o solo el título? ¿Quién es el autor o responsable de la noticia? ¿Cuál es la fuente en la que se basa la noticia? ¿Es posible consultar otras noticias que sean similares? ¿Cuál es la dirección del portal que muestra la noticia? ¿Se vincula con la organización o la persona que presenta? ¿Cuál es su formato? ¿Hay citas o referencias en la noticia? ¿Por qué debemos buscarlas? ¿Cuál es su fecha de emisión? ¿Bien? Volviendo al Twitter, ya, volviendo al tweet de Lisa Loncón y esta supuesta foto con Pinochet, ¿ya? Por ejemplo, uno se puede preguntar de dónde vino esa información. ¿Ya? Vino de un usuario de Internet, vino también de Twitter, que no es una plataforma muy fiable en cuanto eh, Twitter no es una plataforma fiable. la, Punto. la revisión de su contenido. Ya, muy bien, Andrés, pero tampoco hay que poner punto en las cosas, hay que hacerse las preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente en que se basa? Tampoco sale. ¿Ya? Y si hay citas, tampoco tiene citas Twitter, ¿ya? Entonces ahí hay que poner énfasis. ¿Ya? Hay una cosa sí que podemos rescatar de Twitter ahí, que por ejemplo en Twitter yo también puedo saber, muchas veces, quizás no en la mayoría de los casos, pero puedo saber quién emite la información, ¿ya? Así como en una columna de opinión, ¿no? Entonces también puede ser un instrumento válido, quizá para provocar un argumento, para hacer un debate. Eso también puede ser, pero quizás no para respaldar información. Cada plataforma tiene sus usos, ¿no? Todo depende en cómo nosotros vamos a filtrar esa información. ¿Ya? Hacerse estas preguntas es clave. Vamos más abajo. Dice, es importante señalar que la duda frente a las noticias es una condición necesaria para examinarlas. Fíjense en esto, muy importante. Reflexionar sobre ellas y entender la situación o el fenómeno que presentan. Este camino puede presentarse en ejercicio de búsqueda y análisis en la clase, para luego los alumnos y alumnas generen autonomía en sus trabajos. Sin duda, la escuela favorecerá así la construcción de recursos y habilidades que trascenderán la necesidad de resolver las tareas escolares y serán útiles para la vida. Uno de los objetivos claves, por ejemplo, de esta parte de la unidad, es que ustedes sepan buscar información, ¿ya? Hacerse estas preguntas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque va a venir una actividad con estas preguntas también, ¿ya? Pero no solamente es para un trabajo escolar, sino que también es para la vida. ¿Bien? Eso es importante. Chiquillos, otra cosa, los tips que se derivan de las noticias falsas, ya investigar la fuente de información, y aquí están todas las cositas que nosotros concluimos el año pasado con algunos estudiantes, ya, que fueron bien valiosas y por eso se las pongo acá. Ya, verificar si la noticia es una broma o no. ¿Ya? Esto es importante verificar, por ejemplo, si se apela excesivamente a los sentimientos, se responde a situaciones absurdas para distraer a la población, si la noticia apela al miedo o a la violencia social. ¿Ya? Aquí yo me acuerdo que salió un aporte bien interesante en esta clase cuando lo hice el año pasado, ¿ya? Que hablaban sobre los videos virales aquí. ¿No? Hablaban sobre los virales de Internet. Virales de Internet, ¿ya? Y que el viral de Internet tiene una doble jugada, ¿no? Profe, Dígame. algo que planteaba usted hace rato de que el Ajá. problema de los jóvenes es que no saben informarse. Yo Uh-huh. creo que más que no sepan informarse es que no lo hacen, no les llama la atención informarse. Ajá. Ya, por eso mismo hablamos como del nicho, ¿ya? Gracias por el aporte de Damián, ¿ya? Porque una persona indefectiblemente siempre se va a informar de algo, quizás no del acontecer nacional,
¿ya? Pero sí, sí van a saber cosas, ¿ya? Por ejemplo, de un juego, del anime, de la última consola. Saben esas cosas, si tú te fijas, ¿ya? No sé si en esta opinión estaré más o menos en lo correcto. ¿Qué opinas tú ahí? ¿Mm? Si es que sí saben de otras cosas, por ejemplo. Pero es que más, o sea, sí, se informan de cosas que no son tan importantes en Ujú, realidad, pero ujú. también es porque es lo que usted decía, son ajenos. Claro, Porque, claro. por ejemplo, Ujú, am, por ejemplo, normalmente siguen ya las ideas que escuchan, pero nunca lo buscan. Y no es que no sepan buscarlo, porque claro, siempre nos han dicho, Wikipedia no es confiable, porque ahí cualquiera lo puede editar. Sin ujú, embargo, em, ujú. la cosa es el interés que siente la juventud por informarse. Y, por ejemplo, yo normalmente me informo una vez a las 500, pero cuando me informo intento hacerlo de hartas fuentes y es algo al menos las veces que he visto a alguien haciéndolo son gente de cuánto, 20 años, 30 años. Y los de 20 años normalmente son porque están en la U y tienen que hacerlo. Claro. Hay otra cosa ahí que es muy importante, Damián y todos los chiquillos, que informarse no solamente es por cumplir, por ejemplo, con una tarea del colegio o cualquier otra cosa, sino que el informarte también te da te da poder de opinar sobre ciertas cosas. ¿Ya? Y quizá por eso también los estudiantes universitarios lo hacen, ¿ya? Porque están en un ámbito donde tienen que buscar cierto poder, como posicionarse frente a un grupo, ¿ya? Que eso es mucho más evidente en la universidad que en el colegio, ¿ya? En el colegio, por ejemplo, uno puede hacer su nicho, no sé, de grupos, por ejemplo, a los que les gusta el anime, a los que les gustan los videojuegos, ¿ya? A los que no se bañan. Ya, pero pueden hacer los grupos que ustedes quieran. ¿Ya? Pero la universidad es distinto porque conocen mucho más gente, es mucho más variable, ¿ya? El lugar, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, si ustedes se informan de esos grupos como nicho que les llamaba yo, ¿ya? No es que esté bien o mal, ¿ya? Sino que tienen un conocimiento que se va generando, ¿no? Pero el problema es cuando se aíslan de la realidad. Ese es el problema. ¿Ya? Cuando se aíslan, por ejemplo, de los problemas que suceden, ¿ya? Y yo los invito a no aislarse del mundo, ¿ya? Porque el mundo tiene muchas cosas que entregarles a ustedes, pero ustedes también tienen muchas cosas que entregarles a él, ¿ya? Y no se aíslen nunca del mundo. Un conocimiento de un juego puede ser muy importante, ¿ya? Yo he visto, por ejemplo, jugadores de juegos de video que saben mucho de literatura, porque el juego, por ejemplo, implica que sepan de literatura, ¿ya? O que sepan de historia, ¿ya? El otro día yo estaba conversando con los niños de cuarto y estábamos hablando sobre algunos procesos históricos, ¿ya? Y salió como la pregunta sobre en qué época te gustaría vivir, ¿ya? Y yo me daba cuenta que no sabían mucho de la historia, por ejemplo, algunos decían del Japón, ¿ya? Saber historia de Japón, ¿ya? Que también es un conocimiento que es súper válido, ¿ya? Que se puede generar, por ejemplo, incluso por ver un anime, ¿ya? A mí me pasó eso, yo estaba viendo un anime y me pregunté ya, ¿por qué en Japón se nombran eras en vez de los años, por ejemplo? Y me puse a investigar, ¿ya? Y así aprendí un conocimiento nuevo, ¿ya? La idea es siempre estar aprendiendo cosas nuevas, el anime o lo que ustedes consumen, ¿ya? Siempre les va a suscitar ciertas preguntas, y yo los invito a no alejarse de esas preguntas, ¿ya? Ya sea en lo que están consumiendo o ya sea, por ejemplo, en lo que está pasando en la sociedad, que es muy importante que ustedes también lo sepan, ¿ya? Y que tengan una posición frente a eso, frente, por ejemplo, a, no sé, cosas que les pueden afectar, por ejemplo, el feminismo, las funas, las posiciones políticas, eh, ¿qué más? El medio ambiente puede ser también que les interese, las carreras universitarias y preguntar. Yo considero, y a mí me llama la atención también, que a veces son como muy silenciosos en estas cosas, ¿ya? Y el silencio igual es aterrador,
¿ya? Porque en una sociedad de tanto silencio, ¿ya? Uno puede pensar cualquier cosa, ¿ya? Si no lo sacas de ti, ¿ya? Y por eso los invito también a hacer más preguntas, a hacer preguntas a sus profesores, a hacer preguntas eh, a sus papás, a las personas que ustedes consideren, hacer preguntas siempre es fundamental, ¿ya? Hacer preguntas para, por una parte, develar si es que una noticia es falsa o no, pero también para poder tener más criterios, ¿ya? Ante ciertos fenómenos. Eso es importante, ¿ya? Hoy día en la mañana estaba escuchando la radio y hablaban sobre todo, por ejemplo, sobre el efecto de las funas, ¿ya? Que antes, por ejemplo, la juventud estaba acostumbrada a callar, a no decir cosas con respecto a ciertos abusos, ¿ya? Pero ahora el mecanismo de la funa tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por una parte, hace más evidente toda la violencia, tanto sexual que viven los niños, los jóvenes, las violencias de género también, pero a su vez también es un mecanismo súper dañino, ¿ya? Poder manejarse en eso, ¿ya? Poder entender por qué sucede, puede prevenir también, es súper importante, sobre todo en el momento que ustedes están viviendo, ¿ya? Y espero que se hagan las preguntas, espero que investiguen, espero que los tips que les pueda entregar acá para poder verificar información les sirvan también de algo, ¿ya? Que son importantes a la hora de poder informarse, ¿ya? Sigamos acá, sigamos acá. Dice número 3, comprobar la fecha de la publicación, revisar fuentes adicionales, muy importante, identificar al autor, ¿ya? Por eso le hacía énfasis, por ejemplo, en las columnas de opinión, ahí se identifican muy bien a los autores, ¿ya? Preguntarle a los y los expertos en los temas abordados, que el experto o la experta quizá tenga una visión más mesurada de algunas cosas, ¿ya? Y eso también es súper importante, más reflexiva, más académica también. Considera el sesgo ideológico del emisor, criticar todo lo leído, ¿ya? Esto es importante, no me voy a detener un poquito acá sobre el sesgo. ¿Qué es lo que es el sesgo? Aquí está. Dice, es importante tener en cuenta las propias creencias frente a una noticia. ¿Ya? Estas creencias pueden alterar los significados de los mensajes. Corresponde a los compromisos políticos del emisor del mensaje. ¿Ya? Hablar de creencias, chiquillos. Muy importante que ustedes opinen, que ustedes hablen en clase, porque ahí pueden ustedes contrastar sus propias creencias y que éstas no salgan a la hora de que ya es demasiado tarde. ¿Ya? A ver, dice, igual en el ámbito judicial existe, voy a leer un poquito acá la opinión, dice, en el ámbito judicial existe un problema muy grande, es que siempre el acusado es inocente hasta que demuestre lo contrario. Ya deberán creerle a la víctima. Ah, claro, claro, deberían creerle a la víctima. Ah, esto en el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales, esto pasa mucho, mucho, mucho. Que, por ejemplo, no hay una propensión ya a creerle al acusado, o sea, al acusador, perdón, a creerle a la víctima, mejor dicho, a la víctima. ¿Ya? Y eso es súper importante, sobre todo, por ejemplo, en el tema de denuncia de violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿Ya? Muy importante eso de que debería cambiar un poquito ya nuestra concepción judicial en estos casos que requieren mucha más atención, ¿no? Por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer. Ya, eso es importante también. Tienes mucha razón en lo que acabas de opinar. Ya, sigamos acá. Criticar todo lo leído, dice no creas todo lo que lees, puede que el titular que te llame la atención, pero no siempre corresponde a la noticia completa. Eso también lo vimos con los chiquillos. Verificar si la información no está repetida bajo una cierta intencionalidad de distraer a la población o de los problemas importantes. Dice 9, prestar atención a las imágenes. ¿Ya? Acá también en el diálogo con los chiquillos del otro curso salió mucho esto, de las imágenes en Internet. Dice mirar críticamente la distribución de la información, verificar si las imágenes por medio de la dirección, ¿ya? Y consultar las fuentes similares, verificar si existen citas o referencias de otros autores para seguir investigando, ¿ya? Muy importante entonces estos tips para nosotros informarnos
para tener en cuenta que hay una manipulación mediática y que también existen noticias falsas que pueden alterar nuestra percepción de la realidad, ¿ya? Chiquillos, esto se da mucho, esto lo vamos a seguir viendo en internet y la idea es que ustedes vayan aprendiendo estos criterios, ¿ya? Para buscar información, para seleccionar, ¿ya? Que no se les venga la actividad investigativa encima, ¿ya? Sino que hay que estar haciéndola. Hay que leer columnas de opinión, hay que informarse, ¿ya? Formar criterios y estar presente en la realidad. ¿Ya? Si tú no estás presente en la realidad, no puedes tener ninguna injerencia, no puedes tener ningún poder, ¿ya? Por eso los invito a no quedarse solamente en esos nichos, ¿ya? Y poder informarse sobre lo que está sucediendo y tener una opinión sobre eso, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, de una noticia con respecto a las policías o una noticia a nivel de tránsito. ¿Ya? Todos podemos tener distintas opiniones, pero la idea es que éstas se engrosen a través del contraste de distintas fuentes. Eso es lo que a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Chiquillos, nos quedan 10 minutos y me parece que este video dura 15. ¿Ya? Vamos a reproducirlo un momento y después ustedes lo terminan de ver porque es muy interesante. Lo voy a dejar así, oh, plop, 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 sobre las noticias falsas. ¿Ya? Voy a pausar un ratito y ya vuelvo. Ahí teníamos una muestra entonces de lo que son las noticias falsas, ¿no? ¿Ya? Y de lo que es el poder mediático también. Vamos a seguir la próxima clase viendo este video, ¿ya? Porque hay algunas cositas que me gustaría conversar con ustedes sobre esto de la masividad, sobre la atención a las emociones y a la generación de odio también, que es parte de lo que estamos viviendo en nuestro mundo mediático. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, chao. Chao, 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 chao. Vamos a pausar entonces y